Empecemos entonces con esta primera parte de cinética química. Como dijimos en el video anterior, separamos la unidad en tres partes. Esta primera parte además la separamos en dos videos. El video que estamos viendo ahora es el video 1A, que es el de ley de velocidad, y luego veremos cómo determinar la ley de velocidad en un video próximo. Definamos primero qué entendemos por velocidad de una reacción. Para la reacción general, A más B que da C más D, donde A y B son reactivos, C y D son productos y las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes, podemos expresar según la siguiente ecuación. La velocidad de reacción la podemos calcular como 1 sobre el volumen del sistema por la derivada del avance de reacción respecto del tiempo. Es decir, que la velocidad de la reacción será función de cómo cambie este avance de reacción en el tiempo. Como vemos, las unidades de la velocidad serán mol sobre unidad de volumen y unidad de tiempo. En este caso pusimos litro segundo, pero podría ser cualquier unidad que sea conveniente de volumen y de tiempo. Si recordamos la definición de avance de reacción, podemos decir que el diferencial de avance es igual al diferencial de los moles sub I, de los moles de componente I, sobre el coeficiente estequiométrico de ese componente, recordando que los coeficientes estequiométricos los considerábamos negativos para reactivos y positivos para productos. De esta manera yo podría expresar la velocidad de reacción en función de la velocidad de consumo de un reactivo o la velocidad de aparición de un producto. Reemplazando entonces, llegamos a que la velocidad de reacción es 1 sobre el volumen por el coeficiente estequiométrico por la derivada de los moles de componente I respecto del tiempo. Si estamos trabajando con sistemas de volumen constante, podemos introducir el volumen dentro de la derivada, llegando a esta nueva expresión que dice que la velocidad de reacción es 1 sobre el coeficiente estequiométrico del componente por la derivada de los moles de I sobre el volumen, que no es otra cosa que la concentración molar del componente I, respecto del tiempo. Con esta nueva ecuación volvemos entonces a la reacción general y podemos escribir entonces la velocidad de reacción, que también la podemos notar como R, en alguna bibliografía lo van a encontrar por la palabra velocidad en inglés, rate. La podemos expresar en función de cada uno de los componentes de la reacción. Fíjense que como A y B son reactivos, sus coeficientes estequiométricos están precedidos por el signo menos y C y D son productos, así que nos llevan en este caso el signo menos. Esto hace o permite que la velocidad siempre tenga signo positivo, porque fíjense que a medida que avance la reacción, tanto la concentración de A como la concentración de B, que son reactivos, irán disminuyendo porque justamente se van a ir consumiendo a medida que avance la reacción. Entonces estas derivadas, tanto la derivada de A respecto del tiempo como la derivada de la concentración de B respecto del tiempo, son negativas. Y al multiplicarlas por el coeficiente negativo, me va a dar una velocidad positiva, entonces se cumple que en todos los casos la velocidad tiene el mismo valor. O sea, necesariamente por cualquiera de estas ecuaciones que empleemos para calcular la velocidad, el valor de velocidad encontrado debe ser el mismo. También es útil definir en este punto la velocidad de consumo de A, que se nota como P sub A o R sub A, como la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, que fíjense que también tendrá unidades de mol sobre volumen tiempo, y lo mismo podríamos expresar para la velocidad de producción de CO de cualquier producto.
Si hablamos de velocidad de consumo de un reactivo, entonces sí tendremos que tener en cuenta que esa velocidad es negativa, porque justamente es de consumo, y la velocidad de producción de producto o de aparición de producto será una derivada que resulta positiva. Para un sistema en fase gaseosa, en vez de usar concentraciones molares, también podríamos trabajar con presiones parciales, de la misma forma. Veamos un ejemplo. Para la reacción de descomposición del nitrógeno 2 oxígeno 5, se encontraron valores experimentales de concentración de este óxido en función del tiempo. Entonces, cuando la reacción todavía no había ocurrido, decimos que tenemos una concentración inicial marcada en el gráfico, y luego, a medida que avanzó el tiempo, se fue midiendo esta concentración, permitiendo así graficar los distintos puntos que vemos en el gráfico. Si unimos todos los puntos por una curva, que estamos en este caso suponiendo que tendrá esta forma, podemos encontrar la curva que representa la concentración de óxido en función del tiempo. Nosotros habíamos dicho que la velocidad de reacción la podíamos plantear en función de cualquiera de estas derivadas. En particular, como tenemos datos de la concentración de este nitrógeno 2 oxígeno 5, nos conviene trabajar con esta primera ecuación. De modo que lo que podemos observar en el gráfico es que en cada punto la pendiente de esa curva resulta la derivada de la concentración de óxido respecto del tiempo, es decir, la velocidad de consumo de este reactivo, y entonces multiplicándolo por menos un medio encontraremos la velocidad de reacción. Fíjense en este caso que la velocidad, es decir, la pendiente, irá disminuyendo con el tiempo, o sea, a medida que la concentración de óxido disminuya, la velocidad de reacción también será menor. Experimentalmente podemos determinar, de nuevo volvemos a la reacción general de A más B que da C más D, lo que llamamos la ley de velocidad, que es una ecuación que nos permite relacionar la velocidad de la reacción con las concentraciones de los reactivos. Y dice que la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A a la alfa por la concentración de B a la beta. K es lo que llamamos constante cinética, que ya analizaremos en profundidad. Alfa es el orden de reacción con respecto al reactivo A y beta es el orden de reacción con respecto al reactivo B. La suma de alfa más beta es lo que llamamos el orden global de la reacción, que generalmente le ponemos la letra N. Y la constante cinética tendrá unidades distintas dependiendo de justamente el orden global de la reacción, de manera que siempre se respete que la velocidad tiene unidades de mol sobre volumen tiempo. Como veremos más adelante, la constante cinética depende de la temperatura y de la energía de activación de la reacción, eso lo veremos en los videos de la parte 2, por lo que en todos los ejercicios que realicemos para determinar la ley de velocidad, por lo general trabajaremos a temperatura constante y obtendremos la constante cinética a esa temperatura. En general podemos escribir la misma reacción, pero considerando que la reacción tiene I reactivos, entonces la velocidad de reacción será igual a la constante cinética por la productoria de todas las concentraciones de los reactivos, cada uno elevado a su orden de reacción respecto del reactivo I que estemos considerando. En este caso, el orden global de la reacción será la sumatoria de todos los gamma sub I. Volviendo al ejemplo que habíamos visto,
Nosotros habíamos partido de este gráfico de concentración de óxido en función de tiempo, concentración de reactivo en función de tiempo, y experimentalmente, a partir de estos puntos experimentales, se determinó que la velocidad de reacción es igual a la constante cinética por la concentración de reactivos. Fíjense que en este caso el orden de reacción, tanto el orden global como el orden respecto al reactivo, que es uno solo, es igual a 1. Si graficamos entonces la velocidad de reacción en función de la concentración de reactivo, encontraremos que responde a una recta. Fíjense que habíamos dicho que a medida que la concentración de reactivo disminuía, la velocidad también disminuía, por eso esta recta tiene pendiente positiva, y esta pendiente justamente será la constante cinética, que en este caso, para esta reacción se determinó que tenía el valor de 0,35 minutos a la menos 1. Fíjense que, como dijimos antes, la constante cinética tiene que tener una unidad tal que me permita que se corresponda con la velocidad de reacción. Para obtener una velocidad de reacción en mol sobre litro minuto, teniendo la concentración en mol sobre litro, necesariamente la constante tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, 1 sobre minuto. Pero lo que nos interesa saber es cómo vamos a determinar la ley de velocidad de una reacción, es decir, nosotros partimos de datos experimentales, de concentración versus tiempo por lo general, y nos interesa saber cómo podemos hacer para determinar cuál es la constante cinética y cuál es el orden de reacción. Hay distintos métodos para calcularlos y los veremos en detalle en el video siguiente.